Si Dios creó todo lo que existe en la humanidad, y Dios solo crea amor, entonces, ¿por qué Dios creó el infierno? Infierno, castigo, parábola o purgatorio. ¿Es el infierno un lugar de castigo eterno o una mentira inventada para asustar a los pecadores? Para presentar este controversial tema, hemos analizado diversos puntos de vista, desde teorías religiosas y ocultistas, especulaciones modernas y hasta perspectivas científicas, que han desarrollado la intrigante existencia o inexistencia del infierno. El concepto del infierno en la teología y la religión ha sido objeto de interpretación y debate a lo largo de la historia. Diferentes tradiciones religiosas y corrientes de pensamiento han presentado visiones variadas del infierno. Y es posible encontrar interpretaciones que lo describen como un lugar de castigo, una parábola o incluso un purgatorio. ¿Cuál es la posición de la Biblia respecto a este tema? Es algo que intentaremos responder al final de este video. A primera vista, esto puede sonar como una simple forma de polemizar, pero, ¿y si hubiera algún significado oculto o información que no nos ha sido revelada? En ese sentido, ¿el infierno es un castigo, parábola o purgatorio? El infierno, tan temido y anunciado por muchos, ha sido estudiado desde muchas perspectivas, no solo religiosas o morales, sino hasta científicas. Aquí se resumen algunas de estas perspectivas desde el punto de vista de las teorías religiosas más relevantes. Castigo eterno. En muchas tradiciones religiosas, el infierno se considera un lugar de castigo eterno para aquellos que han cometido pecados graves o han rechazado la fe en Dios. En esta visión, el infierno es un lugar de sufrimiento y tormento sin fin, donde las almas impías enfrentan consecuencias eternas. Parábola o alegoría. Algunos teólogos y creyentes sostienen que las descripciones del infierno son parábolas destinadas a transmitir mensajes morales o espirituales más profundos. En esta interpretación, el infierno no se ve como un lugar literal, sino como una metáfora de las consecuencias espirituales negativas del pecado y la separación de Dios. Purgatorio. La idea del purgatorio se encuentra principalmente en la religión católica, que ha hecho de la culpa uno de sus mayores patrimonios. En esta perspectiva, el purgatorio es un estado temporal después de la muerte, donde las almas se purifican de sus pecados menores antes de entrar en la presencia de Dios en el cielo. No es exactamente el infierno, ya que no implica un castigo eterno, pero tampoco es el cielo. ¿Estás de acuerdo con todos estos conceptos? Ahora hablemos del infierno desde una perspectiva algo más controversial. ¿Qué es el infierno para las sectas, para los movimientos ocultistas o las antiguas religiones? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Mateo 5:22. El concepto de infierno en el ocultismo es diverso y se ha influenciado en gran medida por las creencias y mitologías de diversas culturas antiguas. Aquí se mencionan algunas teorías y perspectivas relevantes sobre el infierno en el ocultismo, incluyendo referencias a religiones antiguas. El inframundo en la mitología griega. En la mitología griega, el Hades era el reino de los muertos, donde las almas iban después de la muerte. No se trataba necesariamente de un lugar de tormento eterno,
sino más bien un reino de sombras donde las almas continuaban su existencia en una especie de existencia atenuada. Por otro lado, existe la creencia en la reencarnación, donde algunos ocultistas y filósofos espirituales adoptan la creencia en aquella reencarnación en un lugar de infierno tradicional. En esta perspectiva, las almas pueden renacer en diferentes cuerpos a lo largo de múltiples vidas para aprender y evolucionar espiritualmente. En la filosofía hermética, los principios herméticos enfatizan la dualidad y la transformación. En la filosofía hermética, el infierno puede verse como un estado de conciencia negativo y oscuro en lugar de un lugar físico de castigo. En las creencias en sociedades secretas, algunas sociedades y grupos ocultistas han desarrollado sus propias visiones del infierno, como parte de sus sistemas de creencias y rituales, a menudo en el contexto de sus enseñanzas y grados iniciáticos. Entonces, ¿es el infierno un tema común a todas las culturas y hombres de la historia? ¿Todos tenemos miedo de ir al infierno y purgar nuestras penas? Dinos qué piensas al respecto. Ahora abordemos algunas de las perspectivas científicas modernas más relevantes. ¿Qué tienen que decir acerca del infierno? ¿Existe o no? ¿Cuál es su punto de vista? ¿O es que el infierno para la ciencia solo es una mentira, un cuento para asustar a los niños o a los posibles pecadores? En el ámbito científico, el concepto de infierno no es una preocupación directa, ya que la ciencia se centra en investigaciones empíricas y en la comprensión del mundo natural. El infierno, tal como se describe en muchas religiones, se considera una cuestión espiritual o teológica que no puede ser sometida a métodos científicos de investigación. Algunas perspectivas científicas y filosóficas pueden abordar temas relacionados con la vida después de la muerte o el sufrimiento humano. Estos enfoques no confirman ni refutan la existencia del infierno, pero pueden ofrecer reflexiones sobre cuestiones relacionadas. La filosofía y la ética pueden abordar cuestiones relacionadas con el sufrimiento humano y la moralidad en un sentido más amplio. Los filósofos pueden discutir cuestiones éticas sobre la justicia y el castigo, que a su vez pueden relacionarse con las concepciones religiosas del infierno. Algunos científicos exploran si la conciencia puede existir más allá de la muerte, o si puede haber experiencias cercanas a la muerte que influyan en las creencias sobre la vida después de la muerte. Asimismo, el infierno y temas relacionados con la vida después de la muerte han sido abordados en la literatura y el cine modernos de diversas maneras. Hay algunos autores, libros y películas contemporáneas que han explorado este tema de manera profunda y magistral, como José Saramago, en su novela Las intermitencias de la muerte, o películas como Más allá de los sueños, protagonizada por Robin Williams. Entonces, ¿qué es finalmente el infierno? Se puede decir que el tema del infierno sigue siendo controvertido en la actualidad. A lo largo de la historia, el concepto del infierno ha sido objeto de debates teológicos, filosóficos y morales. Y estas discusiones continúan en la sociedad contemporánea. Algunas de las razones por las que el tema del infierno sigue siendo controvertido incluyen diversidad de creencias religiosas, diversidad de interpretaciones o cuestiones éticas y morales. Las discusiones sobre el infierno a menudo involucran cuestiones profundas sobre la fe, la moral y la espiritualidad, y estas conversaciones continúan siendo relevantes y apasionadas en la sociedad contemporánea. Y dinos, ¿cuáles son esas interpretaciones? Nos gustaría escucharlas.